Señor así. Gloria a Dios. Y hay tiempo de prueba. Bueno, pues gloria a Dios por ese tiempo de prueba. Acordémonos de su palabra. Acuérdate del pan que te ha dado. Acuérdate, me tengo que acordar del pan que ya me ha dado. Y que me dice, pues, estuviste en el tiempo de la multiplicación, no busquemos en la levadura, en el pan, en otro pan, en otro sitio, ¿entiendes? Porque su palabra, ¿entiendes?, ha sido pronunciada. Aleluya. Su palabra ha sido pronunciada. Guardémonos de los saduceos, de los fariseos. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Por qué pensáis que no tenéis pan en vosotros? Si habéis comido, si hemos comido de su palabra. Gloria a Dios. Claro que siempre, ¿entiendes? Él te ha dado. Entonces, si confías, si confiamos, Él te va a dar la respuesta, pues seguro, con certeza. Amén. Gloria a Dios. Te quiero decir también, ¿sabes?, que nuestro Dios, nuestro Jesucristo, ¿sabes?, tiene bien contadas las cosas. Aleluya. Tiene bien contadas las cosas. Y cuando Él sabe cuánto te ha dado, Él sabe cuánto ha multiplicado su pan, sabe cuántas cestas se han recogido en un milagro y en otro. Él tiene bien contadas las cosas. Tiene bien contadas las cosas. Y quería mostrarte esto también, y que conociéramos, que recordásemos esto también de nuestro Dios, que nuestro Dios también sabe y pide que reconozcas las veces que Él te ha dado pan y que no desprecies, que no despreciemos ese regalo que Él nos ha dado. Y quería compartir contigo entonces en Números, en el libro de Números, en el capítulo 3, versículo 12. Números capítulo 3, versículo 11, dice así la palabra de Dios. Habló además David a Moisés diciendo, Números capítulo 3, versículo 11. Habló además David a Moisés diciendo, he aquí, yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos. Aleluya. En lugar de todos los primogénitos, ha cogido a los levitas, ha tomado a los levitas, los primeros nacidos entre los hijos de Israel. Esos son los primogénitos. Serán pues míos los levitas, porque mío es todo primogénito. Desde el día en que yo hice morir a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, santifiqué para mí a todos los primogénitos en Israel. Así de hombres como de animales, míos serán. Yo Yahvé. Y Yahvé habló a Moisés en el desierto de Sinaí diciendo, cuenta los hijos de Leví según las casas de sus padres por sus familias. Contarás todos los varones de un mes arriba, de los hijos de Leví. Y Moisés los contó conforme a la palabra de Yahvé, como le fue mandado. Los contó. Gloria a Dios. Y nuestro Dios le dijo, cuenta a los hijos de Leví. Para que contados los hijos de Leví, los contó, y lo tienes en el versículo, distingue entre la familia de Gersón, Coat, Merari, los tres hijos de Aarón, y al final, en el versículo 39, nos dice cuántos fueron en total. Aquí dice 22.000. Bueno, pues 22.000, ni uno más ni uno menos, 22.000, los hijos de Leví. Y era importante esa cuenta. ¿Por qué? Pues porque esos hijos de Leví son los que iban a tomar el lugar de los primogénitos de Israel. Entonces luego dijo, bueno, pues vamos a contar ahora los primogénitos, aquí dice luego, a continuación, los primogénitos varones de todas las familias de Israel. Los contó, y bueno, dio un número. También aparece aquí. 22.273. Ni uno más, ni uno menos. Gloria a Dios. ¿Cuántas veces has recibido palabra de Dios? Aleluya. El Señor sabe. El Señor. Ahora. Es que va a irse bien. Pero te tengo a ti para que me avises.
Bueno, no me muevo, no voy a mover la posición ahora. Aquí me quedo quieto. No es eso. Pues te decía, y no más ni menos, ¿cuántas veces ha hablado el Señor que entiendes a tu vida? ¿Cuántas veces ha hablado a nuestra vida? ¿Entiendes? Él sabe cuántas. Y no han sido pocas, porque Él es un Dios de multiplicación. ¿Sabes lo que te digo? Multiplicó panes, multiplicó peces. Su pan es su palabra de vida. No tenemos que ir a los saduceos, no tenemos que ir a los fariseos. Él te ha dado palabra, ¿cómo se dice? Palabra buena, abundante, aleluya, de la que no se desperdicia nada. Entonces, no desperdicien su palabra, no desperdiciemos su palabra. Igual cuando nos ha dado su palabra, no hemos sido tan cuidadosos como fueron sus discípulos. Entonces que les dijo, recoge en cestas todo lo que sobre. Recojamos en cestas todo lo que nos dan, todo lo que en ese momento no aprovechas, recógelo, guárdalo. Recógelo, guárdalo. Él cuenta y cuenta bien. Aleluya. ¿Sabes? Y nuestro Dios en su carácter es que las cosas estén bien contadas. Es importante aquí, quería que supieras, quería recordarte que fueron 22.000 los levitas, aleluya, y fueron 22.273 los primogénitos. Y gracias a esa cuenta, luego esa diferencia, bueno, pues hubo que ajustarla. Y verás hay unas cuentas que, bueno, a quien le gusten las matemáticas va a disfrutar ahí bastante. ¿Hay alguien a quien le guste las matemáticas aquí? Gloria a Dios. Pues ahí hay unas cuentas que dice que esos 273 tendrán que pagar, dice, 5 ciclos, ¿no? Todos los levitas, dice aquí en el versículo 46, para el rescate de los 273 de los primogénitos de los hijos de Israel, que se dan a los levitas que van 5 ciclos por cabeza, conforme al ciclo del santuario de los jornales. El ciclo ya me moví. Ahora, es que me he preocupado a leerlo. Y darás a Aarón y a sus hijos el dinero de rescate de los que exceden. De una respuesta a los 273 demás. Bueno, pues esto lo vamos a cubrir con 5 ciclos por cada persona. Y es importante, porque gracias a eso, ¿entiendes? Las cuentas quedaron equilibradas. Las cuentas quedaron en orden, ¿sabes? Para con Dios. Gloria a Dios. Es importante esto de las cuentas para con Dios. Es importante. Gloria a Dios. Pues esto quería contártelo, quería comentártelo, quería compartirlo contigo, quería recordarlo. Y te animo también, ¿sabes?, a que aprecies, ¿sabes?, las cuentas del Señor, las veces y las ocasiones que están, ¿sabes?, pues ahí han ocurrido numeradas, en las que Él te ha hablado, aleluya, en las que Él me ha hablado. Que no despreciemos nada. Que no, ¿sabes?, que no desechemos de las veces que Él te ha dado. Que no desechemos de las veces que Él nos ha dado, ¿sabes? Y eso es importante. Quería contarte también, ¿sabes?, de parte de Dios, antes de terminar, de manera muy breve, 2 historias, ¿sabes? Bueno, 2 historias no, porque si no sería breve. Voy a hacer algo pequeñito, ¿sabes? En relación con números, ¿sabes?, con números de personas. 250 personas, ¿sabes?, fueron las que se rebelaron contra Moisés. 250. Y Coré, la rebelión de Coré. Y 250 personas ahí están citadas, ¿entiendes?, se rebelaron contra Moisés. ¿Por qué buscas? ¿Por qué buscas la palabra, el alimento, el pan, en los saduceos y en los fariseos, cuando nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, tantas veces te ha dado, tantas veces te ha dado de su pan, de su palabra? Gloria a Dios. No te rebeles, aleluya. Y no me revele, que no me revele yo, aleluya. Tenemos que pedir a nuestro Dios que nos dé esa tranquilidad de ánimo, ¿sabes?, esa tranquilidad de espíritu, esa tranquilidad de espíritu, para no rebelarnos, ¿sabes?, contra nuestro Dios, ¿sabes?, para no desechar, para no decir, este pan que me das no es bueno, ¿sabes? Porque 250 personas, ¿sabes?, fueron tragadas vivas, ¿entiendes? Y está escrito en la palabra, aleluya, porque se rebelaron. 250. Ha sido rapidito. La segunda historia, también rapidita. Cifras. 300 hombres
300, ni uno más, ni uno menos. Fueron los que acompañaron a Gedeón, ¿entiendes?, para derrotar a los madianitas, 300. Y empezaron siendo 22.000. 22.000, igual que los levitas. 22.000. Los que se animaron a batallar para pelear contra los madianitas, 22.000. Entonces le dijo, bueno, los que estén con temor, diles que se puedan ir, porque si ganan la batalla, estos 22.000 se van a pensar que han sido ellos y no reconocerán el poder de Dios. Aleluya. Así que se fueron, pues de esos 22.000 se fueron 10.000. Ahí está. En Jueces. Y quedaron entonces, pues, 12.000. De esos 12.000, le dijeron, vamos a rápidamente verlo, en Jueces 7. Fueron los que se marcharon. 10.000, es importante, 10.000 son los que se quedaron. Solo se quedaron 10.000. Solo se quedaron 10.000. 12.000, o sea, más fueron los que tenían, se fueron. Quedaron 10.000. De esos 10.000 les dijo, bueno, los que beban agua, diles que vayan a beber agua. Diles que vayan a beber agua. A ver cómo van a beber agua. Bueno, pues van y beben agua. Los que lo hagan de su mano, como el perro cuando, ¿sabes?, hace para beber agua, esos serán los que realmente vayan a la batalla. Y los que se arrodillen y no beban el agua pues poniendo su mano, bueno, pues esos no irán. Solo 300 pusieron la mano y bebieron el agua, pues como los perros cuando beben agua. Y esos fueron los que el Señor utilizó para que la gloria fuera para Yahvé, para Dios, aleluya, para glorificar a Jesucristo. Solo esos 300 necesitaba el Señor, aleluya. El Señor cuenta bien, no le sobra a nadie, no le sobra ni le falta, claro. ¿Sabes? Lo tiene bien contado, aleluya, gloria a Dios. Y por eso, ¿sabes?, hoy te recuerdo, ¿entiendes?, que no te olvides, muchas veces, ¿entiendes?, que están contadas, ¿entiendes?, en las que Él ha dado de su palabra, ha dado de su pan, ¿entiendes?, y que confiemos en esas veces, ¿entiendes?, que Él nos ha dado de su pan, gloria a Dios. Y que no busquemos ni en los saduceos ni en los fariseos, que confiemos, ¿entiendes?, en Él en todo tiempo, a pesar de las dificultades, a pesar de que no veamos, ¿entiendes?, que el olivo da fruto, que el árbol no florece, con todo esperaremos a Yahvé, porque Él nos ha dado pan muchas veces. Él sabe cuántas. Y entiendo que Él te recuerda hoy, acordémonos de cuántas veces nos ha dado el pan y sigamos alimentándonos de lo que Él nos da y no vayamos a saduceos, a fariseos. Es como decirte, estás puesto en el lugar, ¿entiendes?, en el que Dios quiere, ¿entiendes?, trabajar con tu vida y con mi vida. Es como decir, guarda, ¿entiendes?, cuida de tu familia. Pues aquí está la familia de Dios, no de Dios. Pues vamos a orar, aleluya, esto es todo. Aleluya, Señor, bendito seas, Dios Todopoderoso. Gracias, Señor, aleluya. Gracias por tu nombre, Señor precioso, Señor. Gracias porque tú eres el pan de vida, Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque en el tropiezo, Señor, aleluya, Dios Santo, tú nos hablas, Señor, de que 7 veces cae el justo, 7 veces tú lo levantas, Dios mío, aleluya. Señor, pon en nosotros, Señor, anhelo, Dios Santo, queremos esforzarnos, Señor, queremos hacer nuestra parte, Dios mío, aleluya. Queremos ir a ti, Señor, aleluya. Queremos, Señor, recordar y reconocemos, Señor, las muchas veces, Señor, que tú has dado de tu pan a cada uno de nosotros, Dios mío. Queremos desechar, Señor, lo que no viene de ti, Señor, aleluya. Queremos glorificar tu Espíritu Santo, Señor, aleluya. Queremos reconocer, Señor, que tú eres el contable perfecto, Señor, aleluya. Queremos reconocer que en tu palabra, Señor, aleluya, hay alimento para nuestras vidas, Señor. Queremos reconocer que lo que fortalece, Señor, nuestra alma, Señor, eres tú, Dios mío, aleluya. Queremos reconocer que no tenemos que seguir huyendo, Dios mío, aleluya. Aunque no vean nuestros ojos naturales, Señor, lo que los saduceos y los fariseos, Señor, nada nos dicen, entienden que es la bendición o la prosperidad, Señor, aleluya. Porque confiamos
confiamos en ti, Señor, porque confiamos en tu palabra, Señor, porque sabemos que tú nos has dado la salvación, Dios mío, aleluya, porque eso, Señor, es realmente algo grande, Señor, algo hermoso, Dios Santo, bendito, aleluya. Queremos, Señor, reconocer, Dios Santo, que nosotros, Señor, aleluya, te amamos, Señor. Queremos que tu Espíritu Santo habite en nosotros, Señor, y vamos a poner, Señor, manos a la obra, Señor, en construir esas cestas, Señor, aleluya, que recojan, Señor, tu pan, Dios mío, aleluya, para que nada se deseche, Señor, le vamos a llevar con nosotros, Señor, no nos van a pesar, y si nos pesan, ahí estamos, Señor, nosotros para esforzarnos, Señor, y llevarla, Dios mío, aleluya, y seguir en el camino de la vida, Señor, con ese alimento que eres tú, Señor Jesucristo, sin desechar nada de depender de ti, Dios Santo. En ti esperamos, Señor, en ti confiamos, Jesucristo. Amén, Señor. Guarda y bendice en el nombre de Jesús. Amén.